¿Alguna vez has pensado que un paseo familiar aparentemente inofensivo podría llevarte a momentos que nunca te atreviste a imaginar? Mi nombre es Sofía. Tengo 34 años y quiero compartir con ustedes una historia llena de emociones que ocurrió durante un viaje a la playa en Málaga, España. Fue un día lleno de sol, con el sonido de las olas y el olor a sal en el aire. Pero en el camino de regreso, tuve que sentarme en el regazo del hijo de mi esposo, Alejandro, de 19 años. ¿Qué pasó cuando el espacio reducido del coche nos empujó a una situación que no pudimos controlar? Quédate hasta el final para descubrir esta historia. Vivo en Málaga, una ciudad costera vibrante en el sur de España, donde el sol parece no apagarse nunca. Estoy casada con Luis, de 40 años, desde hace 7 años. Luis tiene un hijo de su matrimonio anterior, Alejandro, y yo tengo una hija, Clara, de 12 años, de una relación anterior. Somos una familia armoniosa, aunque a veces hay ciertas distancias naturales entre Alejandro y yo. Él es un chico tranquilo, de pocas palabras, pero siempre educado y respetuoso conmigo. A menudo lo llamo hijo, para crear cercanía, pero sé que entre nosotros siempre ha habido una barrera invisible, la de una madrastra y un hijastro. Ese día era un sábado radiante, perfecto para un viaje a la playa. Luis, Alejandro, Clara, mi amiga de la infancia Marta y yo fuimos a la playa La Malagueta, una de las más famosas de Málaga. Llevamos comida ligera, agua de coco y sillas plegables para disfrutar de un día lleno de alegría. El mar estaba de un azul profundo, la arena brillaba dorada y las risas de Clara resonaban mientras jugaba con las olas. Yo llevaba un bikini azul, bastante pequeño pero lo suficientemente discreto para sentirme cómoda en un paseo familiar. La parte superior del bikini se ajustaba bien a mi cuerpo, y la inferior era una pieza pequeña, que cubría lo justo, pero dejaba ver las formas naturales. Estaba acostumbrada a usar este tipo de ropa en la playa, y no pensé que pudiera causar algún problema. Después de un día maravilloso, comenzamos a recoger nuestras cosas para regresar. Nos duchamos en las duchas públicas cercanas a la playa, asegurándonos de quitar toda la arena para no ensuciar el coche. El coche de Luis era un SUV pequeño, pero con 5 personas y todas las cosas. Sillas plegables, bolsos, sobras de comida. El espacio se volvió muy reducido. En el camino de ida, Clara se había sentado en mi regazo en el asiento trasero para ahorrar espacio, mientras Marta iba en el asiento delantero junto a Luis. Pero Clara se quejó todo el día de que no le gustaba estar en el regazo, porque se sentía caliente y pegajosa. Así que, en el camino de vuelta, Clara insistió en sentarse en el asiento delantero, lo que obligó a Marta a pasar al asiento trasero derecho. Eso significaba que yo tendría que sentarme en el regazo de alguien, y la persona elegida fue Alejandro. Me sentí un poco nerviosa cuando Luis sugirió la idea. «Sofía, siéntate en el regazo de Alejandro. Vale. Es alto y será más cómodo», dijo Luis con tono despreocupado. Miré a Alejandro, quien asintió ligeramente, sin decir nada, pero noté un leve rubor en su rostro. «Está bien», respondí, intentando sonar natural, pero dentro de mí comenzó a surgir una sensación de inquietud. Sabía que Alejandro tenía 19 años, un chico joven en una edad en la que las emociones y las reacciones físicas pueden ser difíciles de controlar. Me dije a mí misma que todo estaría bien, que solo sería un viaje corto y que no había nada de qué preocuparse. Pero no podía negar que la idea de sentarme en su regazo me hacía sentir incómoda. Alejandro llevaba un bañador negro sencillo, que había secado bien con una toalla. Colocamos la toalla debajo del asiento para evitar mojar el coche. Me senté en su regazo, intentando mantener la distancia y no tocarlo demasiado. Durante los primeros 5 minutos, todo transcurrió con normalidad. Luis conducía,
Marta y Clara charlaban animadamente sobre las conchas que Clara había recogido en la playa, y la radio sonaba con canciones animadas, llenando cualquier silencio. Intenté concentrarme en el paisaje exterior, las carreteras costeras de Málaga con sus palmeras verdes y el atardecer rojo brillante a lo lejos. Pero entonces, al pasar por algunos baches y badenes, Una ligera comencé a presión notar en el un lugar cambio. donde Estaba sentada, como si algo se estuviera moviendo. Al principio, pensé que era solo por la posición incómoda, pero luego me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sentimiento de pánico se apoderó de mí. No me atreví a mirar hacia abajo ni a girarme para ver a Alejandro, pero sabía exactamente de qué se trataba. Él estaba teniendo una reacción natural de un chico joven, y yo, con mi bikini delgado, estaba sentada justo en su regazo. Intenté mantener la calma, diciéndome que era solo una reacción fisiológica normal, que no había nada de qué preocuparse. Alejandro tampoco dijo nada, permaneció inmóvil, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. No quería avergonzarlo, y tampoco quería que nadie en el coche, especialmente Luis, notara algo extraño. Intenté mantener una postura rígida, sin moverme demasiado, pero eso solo hizo que sintiera aún más el cambio en Alejandro. Después de unos minutos, comencé a relajar mi cuerpo, no porque quisiera, sino porque no podía seguir manteniendo esa postura tensa por más tiempo. Esa sensación, aunque no quería admitirlo, comenzó a despertar algo en mí. Una curiosidad, una sensación prohibida que sabía que estaba mal. Me dije a mí misma que no debía pensar así, que era la madrastra de Alejandro, que era la esposa de Luis. Pero cada vez que el coche pasaba por un badén, mi cuerpo se rozaba accidentalmente con el suyo, y esa sensación se volvía más intensa. Coloqué una bolsa sobre mi regazo para cubrirme, fingiendo que estaba organizando nuestras cosas, pero en realidad quería ocultar la verdad. Intenté levantarme un poco, usando la fuerza de mis rodillas para reducir la presión, pero eso solo hizo que el roce fuera más evidente. Sentía que Alejandro estaba tratando de controlarse, pero su cuerpo no podía esconder la realidad. En un momento, cuando el coche tomó una curva cerrada, perdí el equilibrio y me senté con más fuerza. Mi bikini delgado se deslizó a un lado y sentí un contacto directo, piel con piel. Mi corazón se detuvo. Entré en pánico, pero al mismo tiempo, una sensación prohibida e intensa se apoderó de mí. Sabía que esto estaba mal, pero no podía detenerme. El clímax llegó cuando nos detuvimos en un semáforo. La radio seguía sonando, y todos en el coche estaban ocupados charlando. Fingí recostarme hacia atrás, como si estuviera relajándome, pero en realidad estaba dejando que mi cuerpo se acercara más hasta Alejandro. Él, con un movimiento rápido, tomó mi mano, y sentí que intentaba controlar la situación. Pero entonces, en un momento de pérdida de control, dejó que todo ocurriera. Sentí una explosión y una sensación cálida se extendió. Me mordí el labio con fuerza para no emitir ningún sonido, mientras Alejandro rápidamente intentó ocultarlo, tirando de mi cabello para cubrir su rostro. Ajusté mi bikini de inmediato, intentando ocultar cualquier evidencia. Pero entonces, escuché la voz de Clara desde el asiento delantero. «Mamá, ¿estás bien? Te ves un poco roja». Mi corazón se detuvo. Luis se giró para mirarme, con una mirada llena de sospecha. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó con tono preocupado. Intenté sonreír, con la voz temblorosa. «No pasa nada, cariño. Solo hace un poco de calor». Pero sabía que Luis no me creía del todo. Su mirada se detuvo en mí y en Alejandro un poco más de lo normal, y un miedo profundo se apoderó de mí. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado Clara algo extraño? Miré a Pi y a Alejandro, y él bajó la cabeza, intentando ocultar su vergüenza. No dijimos nada,
pero nuestras miradas se encontraron por un instante. Una mirada llena de culpa, pero también de complicidad. Cuando llegamos a casa, corrí al baño, intentando lavar cualquier rastro de lo que había pasado. Alejandro también se fue a su habitación en silencio, sin decir una palabra. Luis y Clara parecían no haber notado nada, pero la mirada de Luis cuando me miró aún me inquietaba. En los días siguientes, Alejandro y yo no nos atrevíamos a mirarnos a los ojos. Cada vez que nos cruzábamos por casualidad, veía su mirada. Una mezcla de vergüenza y curiosidad, como si se preguntara si esto volvería a ocurrir. Yo también me hacía la misma pregunta. ¿Podríamos mantener este secreto para siempre? ¿Descubriría Luis la verdad algún día? Y si lo descubriera, ¿qué pasaría con nuestra familia? Esta historia me dejó una lección profunda. A veces, los momentos impulsivos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, y el precio a pagar puede ser la destrucción de lo más valioso que tenemos. Dejé que las emociones prohibidas superaran mi razón, y ahora vivo con el miedo de que este secreto pueda destruir la familia que he construido durante 7 años. Espero que mi historia sea una advertencia. Siempre establece límites, incluso cuando tus emociones piensas de mi historia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que las emociones te hayan llevado a actuar en contra de tus valores morales? Si fueras yo, ¿cómo enfrentarías este secreto? ¿Lo mantendrías en silencio? ¿O se lo confesarías a Luis? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero escuchar tus opiniones para entender más sobre mí misma. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, dejar un corazón y suscribirte a Registro de Adulterio ahora mismo para no perderte más historias llenas de emoción. Volveremos pronto con nuevos secretos, historias que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo video.